Dispositivo móvil, ábrelo, enciéndelo, abre tu Biblia. Miércoles de serie se caracteriza por eso, ¿verdad? Tenemos la invitación de acercarnos a enseñanzas seriadas. ¿Quién me dice el título de la semana pasada? ¿Cuál fue el título de la primer verdad de lo que sucedió en la cruz? Amor para justificar. Muy bien. La importancia de la justificación por medio de la fe, ¿verdad? Qué increíble. Si te perdiste la sesión de la semana pasada, ahí ya está en el canal de videos, ¿ok? Ahora vamos a entrar a una segunda verdad. No quiere decir que sea así, no tiene que ver, como dicen, el orden de los camiones no altera el viaducto. Y en este caso es lo mismo. Son verdades trascendentes y más allá de colocar un orden, todas pueden ser colocadas en el número 1. Pero lo que hoy voy a desarrollar en breves minutos es esto. Lo que sucedió en la cruz también es un poder, o el más grande poder, ahorita lo veremos. Di conmigo, para perdonar. Para perdonar. Poder para perdonar. Poder para perdonar. Qué increíble que podamos acercarnos a reflexionar juntos esta verdad. Muy bien, si tienes tu Biblia, ábrela en un pasaje extraordinario. Isaías 53. Si no traes tu Biblia, aquí puedes ver en pantalla Isaías 53. ¿Sale? Vamos a leer el versículo 3, 4 y 5 de Isaías 53, pero lo vamos a hacer un poquito detenido. Vamos a ir reflexionando estas verdades. Estoy convencido que la gran mayoría conoce esta porción, porque es una porción que la citamos cada vez que hay momentos como estos de recordar la obra de Cristo, pero vamos a detenernos un poquito a percibir lo que mucho tiempo antes, hay que resaltar ese dato, Isaías de parte de Dios fue acercado a declarar esto. Estamos hablando que el Mesías prometido ni siquiera había nacido, ni siquiera se veía, ¿verdad? Si conoces el contexto general de cuando Isaías profetiza, te vas a dar cuenta que era en un tiempo sumamente oscuro, donde el pueblo de Israel, donde la nación se encontraba tan, digamos, alejada del plan de Dios. ¿Y cuántos dan gracias a Dios que en esos momentos donde aparentemente todo parece estar ya declinado a una bancarrota, Dios contesta? Dios nos da una palabra de esperanza. ¿Te ha pasado en tu vida? Yo te animo porque constantemente vivimos días tan acelerados, tan, como podemos decirlo, ajetreados, y a veces no nos damos el tiempo para poder reflexionar que Dios en los momentos más difíciles de la historia de la humanidad, como los que vivimos actualmente, Dios habla un mensaje de esperanza. Y fue el caso del pueblo de Israel, donde por medio del profeta hace una declaración extraordinaria de lo que la obra del Mesías iba a ser. Y vamos a ir, como decimos, despacito. El versículo 3 dice, fue despreciado. No solo despreciado, también dice despreciado y rechazado. Hombre de dolores. Conocedor del dolor, ve qué palabras usa. Hay un dolor que todos de alguna manera, como alguien dijo por ahí, experimentamos porque en este mundo tenemos que lidiar con el dolor. Pero Isaías no está diciendo un dolor ahí, dijo el dolor más profundo. Y cuando tú te interiorizas a reflexionarte de todo lo que representó el sacrificio de Cristo, de verdad que las palabras que Isaías usa son verdad. El dolor más profundo. Yo sé que a lo mejor podemos empezar a meditar, no, pues sí, mira, los clavos de qué magnitud.
Yo me he ido documentando a lo largo de los años, te puedo dar datos de el calibre de los clavos, el tamaño de los clavos, la condición de las espinas, el tipo de las espinas, los instrumentos de tortura de los romanos. Yo me atrevo a decir esto, y esto es un comentario personal. Claro que eso es dolor, pero te digo algo. En mi comentario personal puedo decir que el dolor más grande es que Dios haya volteado su rostro de él. ¿Y eso era necesario? Sí, porque si no, no había justo pago. He tenido la oportunidad de escudriñar la temática de la ira de Dios. Y la ira de Dios en diferentes personajes fue algo muy singular, aunque todos tengamos una idea de lo que representa la ira. La justa ira de Dios es aquel que abandona cuando Dios da la espalda, así como Sansón, ¿te acuerdas? Y hubo un momento en que Sansón quería volver, ¿verdad? ¿Y qué crees? Se dio cuenta que el Señor ya lo había abandonado. Cuando David adulteró, ¿te acuerdas? Y no había confesado su pecado. Y escribe un salmo muy popular, ¿verdad? Donde habla de esta tragedia, porque es una tragedia. Yo creo que la ira de Dios es cuando aquellos que buscan a Dios no encuentran la aprobación de Dios. ¿Por qué? Por la causa de su pecado. Recuerda, Cristo estaba en el pecado, tomando el pecado de ¿quién? De nosotros. Y Dios se apartó de él. Hay una canción que ya hoy en día ya no cantamos, pero a mí me encanta esa canción. La voy a tratar de leer un poquito porque me agrada. Aquel que la compuso, yo creo que está tratando de mostrar, evidenciar al pueblo lo que realmente pasó. Dice, esta canción dice, sobre la cruz tu cuerpo se entregó, el precio de mi rebelión fue sobre ti. O sea, está usando también parte de Isaías 53. Y dice, y ahí, en tu dolor, el Padre su rostro escondió. ¡Wow! Yo creo que ese es el dolor más profundo, cuando Dios, así como lo experimentó David, como lo experimentó Sansón, cuando lo experimentó Salomón, que Dios no se agradaba de ellos, ¿a qué te quedas? Por así decirlo, ¿a la merced de qué? De tus propios pecados. Y te imaginas por eso, conocedor del dolor más profundo. Y aquí ya es donde quiero enfatizar, porque Isaías no va a hablar como diciendo ustedes, mira, si Isaías es uno de los profetas de verdad que más admiro muchos, pero si conoces un poquito de Isaías te vas a dar cuenta que la gran mayoría de los profetas no la tuvieron fácil. Y yo no encuentro un profeta salvo Jonás, como que con una línea muy marcada la desobediencia, eran realmente hombres muy justos. ¿Por qué digo esto? Porque Isaías bien podría decir como, pues ustedes, pueblo, ¿no? Yo soy un profeta, ustedes son los que están desobedeciendo. Pero Isaías no dice ustedes. ¿Qué dice Isaías? Nosotros. Por favor, grábate eso. Di conmigo, nosotros. Porque si la semana pasada viste la sesión y te diste cuenta de que a lo mejor el pastor está muy exagerado, como que está haciendo mucho hincapié de que nosotros somos responsables, pues no estaba siendo exagerado, somos muy responsables. Porque la revelación de la cruz no solo es el gran amor de Dios, sino, reitero, es lo horripilante y asqueroso y detestable que era nuestro pecado, que fue necesario ese tipo de muerte. Que nadie trate de aligerar eso. ¿Por qué? Porque entonces vamos a pensar que ahí eran algunos. No, aquí Isaías dice nosotros. Empieza a reflexionar. Yo le di la espalda al Señor. Di conmigo sí. ¿Pero cuándo? Desde el momento en que diste luz. En el mismo momento en el cual tu decisión de decidir se vio ejecutada. Pablo lo dice con otras palabras en Romanos capítulo 3. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni un solo justo.
si es que buscamos nosotros a Dios, no es cierto. Desde el día 1 de nuestra existencia le dimos la espalda. Y se fue corroborando a medida que fuimos creciendo y avanzando en nuestra caminar, solamente se fue remarcando que no querías a Dios, ni querías sus planes, ni sus propósitos. Pero yo nací en un hogar cristiano, pues tuvo que venir el Evangelio a tu vida, ¿cierto o no? Y hay algunos que me preocupan, de verdad, te digo algo. A veces yo pienso un poquito más en los que están haciendo en hogar cristiano, contexto cristiano, porque pueden, de alguna manera, entre comillas, entender que ya, por la misma fe de mi abuelo, la misma fe de mi padre, y no es así. Ellos tienen que tomar su decisión. ¿Estás conmigo? Que le ayuda muchísimo la forma preventiva, eso es otra cosa. Pero algún día tienen que reconocer que son pecadores y que necesitan a Cristo Jesús. ¿Estás conmigo? Y vamos a trabajar para que eso suceda, ¿cierto o no? Y el día que ellos les toque decidir, mira, los otros los vamos a llevar, conmigo lo hicieron, yo no conozco otra cosa más que la iglesia, por así decirlo, cristiana evangélica, la iglesia protestante, no conozco nada fuera de eso, o sea, escuelitas dominicales, campamentos de niños, campamentos de adolescentes, no sé cuántas cosas, festivales infantiles, bueno, y yo tuve un día que decidir cuál era el camino, ¿cierto? Entonces, qué importante, todo esto está dentro del entendido. Nosotros le dimos la espalda y ¿qué dice? Y desviamos la mirada. Fue despreciado. Y fíjate, y no solamente eso, sino una cosa es que es despreciado, pero una cosa es que estés consciente de que fue despreciado y otra cosa es que diga, me vale. Ay, qué fuerte se ve eso, ¿verdad? Nadie en su entendimiento haría eso, ¿verdad? Que alguien, estás viendo la necesidad y dices, oye, necesita de tu ayuda, necesita que le eches la mano y que digas, me vale. Pues algo como eso tú y yo hicimos. Recuerda, tú y yo hicimos. Fue despreciado. ¿Y qué? Y no nos importó. ¿Verdad que son pasajes bien, cómo te diré, claves para nuestra comprensión? Ahora, versículo 4. Sin embargo, o sea, de todo lo que acabamos de decir, dice Isaías, fueron, y otra vez, di conmigo, nuestras. Dilo, vamos, nuestras. Mira, todavía he escuchado por ahí, aún en medio cristiano, alguien que se atreve a decir que no, los que lo crucificaron fueron los romanos. Eso sí que los romanos, ¿verdad? Porque eran bien sanguinarios, bien mala onda. Y por ahí otros escuchan, no, en realidad que los crucificaron fueron los judíos, porque qué religiosos eran, ¿verdad? Esos judíos se pasan, por eso grandes personajes de la iglesia se han equivocado con sus declaraciones. Algunos que entendieron, no te voy a decir después quién lo dijo, pero estoy seguro que lo conoces, y si te digo quién es, va a cambiar un poco tu perspectiva de cómo ves este personaje de la iglesia, que dijo que por ser responsables de la muerte de Cristo Jesús tendríamos que quemar todas las sinagogas. De ahí, o sea, digo, ¿es en serio? Sí, posturas antisemitas todavía dentro de la historia de la iglesia. Pero ¿qué crees? Ni fueron los romanos, ni fueron los judíos. Y otros dicen, no, fue Judas porque lo traicionó. A ese sí se pasa. Por eso hasta el día de hoy se quema el Judas, ¿verdad? En no sé cuántos pueblos. Otros dicen, no. Fueron el sistema, bueno, nos encanta echarle la culpa a medio mundo. ¿A poco no? Pues te tengo noticias. Bíblicamente, ni fueron los judíos, ni fueron los romanos, ni fueron X o Y. Fueron, di conmigo, nuestras debilidades las que Él cargó. Ojo, tu pecado, mi pecado, fueron, otra vez, dilo fuerte, nuestros, ¿nuestros qué? Dolores, los que lo agobiaron. O sea, ¿de quiénes son los responsables? Y conmigo yo. De verdad yo. O sea, ese lugar era para ti y era para mí. Y dice Isaías, y pensamos, fíjate,
Como hoy en día se sigue pensando muchas cosas, ¿verdad? Pero por eso qué importante acercarnos a la verdad de Dios. Que sus dificultades eran un castigo de Dios. ¿Cuántos en aquel tiempo no pensaban, se lo merece? ¿Para qué anda diciendo que era Dios? ¿Verdad? ¿No era lo que le achacaban? A veces no tocamos mucho esto, pero en algún día, y mira, lamentablemente, bueno, digo, lamentablemente, aunque sé que Dios usa todo, pero en el año, no recuerdo, me parece que fue 2009, 2008, no recuerdo bien el dato, que salió una película famosísima llamada La Pasión de Cristo, ¿verdad? ¿Alguien la recuerda? Pues cuántas no la vieron, ¿no? Yo la vi en el estreno, en el reestreno, en la 4HD, bueno, no sé cuántas veces la vimos. Y no me tocó ni un solo día de las que la vi. Me tocó ver cuando había sacerdotes, en otra me tocó ver como que veían todo un grupo religioso, no sé de qué, o sea, pero no hubo ni un solo día en donde yo podía observar. Han sido pocas y lo platicábamos con Cintia, ¿verdad? Le digo, ¿te acuerdas cuando vimos llorar solo en 2 películas? Después te digo cuál es la otra, donde vimos el auditorio del cine, se escuchaba el... De verdad. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque muchos, lamentablemente, es lo que quería caer, no habíamos profundizado en el relato bíblico, no se había profundizado en el relato bíblico de lo que realmente sucedió. Específicamente, por ejemplo, el Sanedrín. Que al decir blasfemia, ¿recuerdas la serie pasada que terminamos? Del revés, ¿sí? De la bofetada. Bueno, tuvieron que hacer todo eso con Jesús. A veces no tomamos en cuenta las bofetadas y los escupitajos que nuestro Señor tuvo que pasar por cada uno de estos grupos religiosos. Bueno, ellos dijeron, se lo merece, ¿sabes por qué? Porque dijo que era Dios. ¿Cómo se atreve? Que dijo yo soy, ¿te acuerdas? Yo soy. La revelación de cómo se le presentó a Moisés en la zarza, ¿te acuerdas? Y bueno, y pensamos, dice Isaías, que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados, dice. Ahora viene el contraste, verso 5. Pero él, o sea, Isaías está aclarando esto para que tú y yo nunca olvidemos. Pero él, o sea, pensamos, no, estás equivocado, yo diría, y entre paréntesis, entre el verso 4 y el verso 5 es, qué gran equivocación teníamos, por así yo podría decir, qué terrible conceptualización llegamos a pensar. Hay todavía gente que piensa, ve todo esto y dicen, pues Jesús, no, pues Él murió, pero no por mí. No, sí por ti. Tú abonaste esa pesada carga. Pero Él, dice Isaías, fue, ¿qué fue? Traspasado. Después, si me da tiempo, te hablaré un poquito de la etimología de estas palabras que usa, porque no son palabras, digamos, comunes. Esta tarde estaba estudiando, por ejemplo, la palabra llaga y lo que representa. Yo sé que tú escuchas llaga y es así, pues me quemé aquí con la estufa y se me hizo una llaguita. No, esta palabra que es llaga aquí en el hebreo, te digo algo, solamente se utilizaba cuando era una herida sumamente profunda. Era una palabra que utiliza en el hebreo para hablar heridas expuestas. Ya no voy a ser más gráfico, de donde está el moretón y me explico y sale pus y ya vi sus caras, ya ahí le paro. Y que son heridas de muerte. Y son las palabras que usa Isaías para referirse, por decir algunas. Traspasado por nuestras rebeliones. Otra vez. Traspasado por... ¿Quién? Isaías puede decir, ustedes, no, pues yo aquí soy el profeta, ustedes, no. Se incluye, al igual que muchos se han incluido cuando se asocia una verdad trascendente. Que en este auditorio nadie piense que yo no, pero yo siempre me porté buena onda, yo siempre
¿verdad? No, nadie nace salvo. Por nuestras rebeliones. Y aplastado por, ustedes contesten por favor. Nuevamente, nuestros. ¿Ya ves? Pregunta, ¿estoy exagerando en realidad en ver que esto lo tengamos en cuenta y entendamos que lo que sucedió en la cruz no fue algo, como dirían los argentinos, sencillito? ¿Verdad que no? Aplastado por nuestros pecados. Y atención aquí, fue golpeado para que nosotros, nuevamente, singular o plural, plural, estuviéramos, ¿en qué? En paz. Fue azotado, por eso me encanta, para que pudiéramos, para que pudiéramos ser sanados. ¿Cuántos, esta es verdad, esta declaración, cuántos no podemos dar un aplauso fuerte al Señor por lo que, tan solo por lo que representa esta obra? El poder para perdonar, familia, lo que nos tiene en esta segunda sesión. En palabras textuales de un hombre de la historia de la iglesia, A.W. Tozer, dice sobre la responsabilidad del hombre en cuanto al pecado. Esto incluye un silencio sobre el juicio que merece ser pronunciado por Dios con relación a los pecados del hombre. También existe este silencio igualmente profundo sobre la necesidad de un Salvador crucificado. Lo voy a decir, digamos, en mis propias palabras, lo que está diciendo este autor. Lo que está diciendo es que temas como este a veces no se hablan. Hay un silencio, como lo dice. No se habla de la responsabilidad del hombre en cuanto al pecado. ¿Verdad? No es popular. ¿Verdad que no? No se nos menciona constantemente. Ahora, la pregunta es, ¿se nos debería? Sí. Vuelvo a preguntar, ¿crees que se nos debería? Sí. ¿Por qué? Pues porque el simple hecho de que hoy en día se puede desvirtuar un mensaje totalmente cuando el hombre piensa que puede llegar a estar en un estilo de vida en pecado y permanecer así. Y decir, no pasa nada. ¿Verdad que cambia diametralmente? Porque mira, si Cristo murió por mis pecados y yo sigo en pecado, ¿me explico? Yo no estoy haciendo puntualmente entendido de la obra que representa el sacrificio de Cristo Jesús. Lo voy a decir con estas palabras, yo sería un cínico. No, está fuerte esto. ¿Cuándo una persona se vuelve cínica? Cuando, yo puedo decir, cuando no valoriza o cuando desvaloriza, mejor dicho, ¿sí?, la obra por la cual se le compró. Voy a decirle un ejemplo burdo. Imagínate que con tanto sacrificio alguien te compró un detalle, un regalo, un obsequio. Y va y te lo presenta y te dice, esto es lo que yo hice, logré por ti, te lo compré. Tú no sabes cuánto le costó, lo que tuvo que abstenerse. Y tú llegas y lo ves y lo desvalorizas. Le dices, no había más feos. Qué terrible, ¿verdad? Y le dirías, ni gracias, le digo, está bien chafa, está horrible. Y dices, oye, qué tremendo, o sea, qué cinismo. ¿Cuántos nos atreveríamos a decir eso? ¿Verdad que no? Yo sé que, pero te digo algo, familia, a veces con nuestro accionar en Dios, al saber de la obra, saber del precio y vivir una vida apartada del caminar con Dios, nos puede llevar a caer en esas trampas, ese tipo de peligros, de pensar de que aquí no sucede nada. Pues, ¿qué crees? Tu pecado, mi pecado tan asqueroso y sucio fue lo que llevó a la cruz del Calvario. Nuestros, por eso el énfasis, nuestras rebeliones, nuestros. Por eso lo primero que quiero resaltar es la culpa. Porque habla de sus ¿qué? De sus heridas.
La próxima vez que veas un retrato de estos que hoy en día tratan de ver, ¿verdad? Presentar a Cristo y no quiero hablar mal de esta película, de La Pasión de Cristo, pero otra cuestión es lo que es el estudio académico. Yo tuve la oportunidad de tener un profesor que era especialista en lengua aramea, para empezar, imagínate, y también que tenía estudios de lo que es usos y costumbres judíos. Era una eminencia el tipo. Y él hizo un artículo, por eso te lo quiero decirlo, porque o sea, digamos, tiene las credenciales para hacer ese tipo de estudios. Y hizo un artículo que después fue muy criticado, pero fue también, digamos, causó eco, porque así le tituló a su artículo: 40 errores en la película La Pasión de Cristo. 40 errores, o sea, dices, no, pues, en síntesis. Muchos vieron esa película y dijeron, está bien exagerada, ¿no? Porque veníamos de un contexto de que cortadita por aquí, ¿verdad? Cortadita por allá, una rasponcito por aquí, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Porque la tradición presenta así. Y muchos dijeron, pues seguramente el artículo va a decir de que está sumamente exagerada. ¿Qué crees? Ese autor dice, de acuerdo al estudio que él sabía digamos, de la tortura romana, del castigo de la cruz, ¿sabes qué dijo? No, está muy light. Así para que se te caiga el nombre, ¿verdad? O sea, no representa lo que realmente sucedió ahí. O sea, le faltó, eso es lo que quería presentar. Le faltó. Yo sé que a lo mejor el cine es un censura, si hace una película así, porque esto, ¿verdad? Sería clasificación H, no sé si existe eso, pero, o sea, estoy diciendo que sería, este autor dice que tal magnitud de castigo no lo podría tolerar ninguna persona. O sea, cuando la palabra que usa Isaías de molido, es una palabra que tiene como intención usar la prensa. ¿Y una prensa qué hace? Muele. No está hablando metafóricamente. Cristo fue molido. Y cuando empieces a ver esto, digas, solo hay un responsable. No es ni Satanás, vuelvo a repetir, no son los judíos, es mi pecado. Porque la culpa por sus heridas, por eso lo pongo en mayúsculas, ¿sabes por qué? Porque Él es Dios. ¿Quién podrá decirme firme y así? ¿Quién es el culpable por sus heridas? Mi pecado. Antes de ir a la parte, porque dices, ¿qué tiene que ver eso para el poder, para perdonar? Pues primeramente entender, familia, si tú vuelves a cuestionar que si yo tengo que agregarle, porque hoy en día mucho se da esta tendencia de, pues yo le voy ahora sí que yo le voy a ayudar a Dios, casi casi. Entonces estás diciendo que lo que Él pasó y fue molido no fue suficiente y tú tienes que añadirle. ¿Te imaginas qué aberrante se escucha? ¿No fue suficiente que haya sido molido? Pues nunca entonces nos atrevamos a querer añadirle, a decir, Señor, yo le ayudo, yo te ayudo. Voy a tener esta penitencia porque quiero hacer una especie de cambalache. No. Que veamos, familia, la responsabilidad que tenemos, que fuimos responsables de haber colocado, así lo quiero decir, Gabo fue responsable de haber colocado a Jesús sobre la cruz. ¿Podrás decir tu nombre y decirlo? A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Tu nombre?
fue responsable de haber colocado a Jesús sobre la cruz. Como para ponerlo en el espejo todos los días y nunca olvidarlo, ¿verdad? Porque esta es una expresión de amor. ¿Verdad que sí? Yo sé que aparentemente dicen, no, yo no pongo eso. Y si cambiamos de Dios es amor, que es verdad todo eso, y le ponemos así una estampa que diga, fuiste responsable de colocar a Jesús sobre la cruz. ¿A poco no que golpea nuestro ego? ¿O no? ¿A poco no golpea nada? ¿Cómo crees? No, sí. ¿A poco no golpea algo en ti? ¿Cierto o no? O sea, escuchas la trascendencia de este impacto y dices, ¿cómo crees? Mejor hago como que no escucho. Sí. Pero no solo quiero decirte, sino quiero que veas el siguiente. Esto. Di conmigo, la dimensión de sus heridas. La dimensión. ¿Qué quiero referirme con esto? Cuando dice, Isaías dice, fue herido por nuestras rebeliones, nuestras maldades. ¿Sí? Habla también Isaías de las implicaciones de esas heridas que sufrió nuestro Señor. Porque una herida es un dolor constante. ¿Te has cortado? ¿Te has cortado? ¿Y cuándo sana el dolor? O sea, de que, ya me corté, bueno, curita, ya paro, páralo ahí. Bueno, depende de la cortada, pero ¿duele? Y si no te atiendes, va a seguir, ¿qué? Doliendo. Y muchas veces todavía, bueno, no soy un médico para dar este dato, pero te sigue doliendo, ¿cierto? Te atienden y te sigue doliendo. Y a veces una herida también tiene que seguir todavía doliendo para que puedas entrar al siguiente proceso, que es la cicatrización. ¿Imaginas múltiples heridas expuestas? Yo sé que, vuelvo a repetir, no quiero que te vayas soñando pesadillas, pero hay estudios que revelan la cantidad de fracturas y conmociones. ¿Sabías que al colocarlo en la cruz estaba con las piernas quebradas? ¿Sí sabías eso? Con los huesos, te lo voy a decir así, familia, hechos pomada. Con la parte medular de los hombros totalmente, no recuerdo el término, pero es prácticamente, voy a decirlo así, desprendidos. Por eso aquel que lo decía el domingo de resurrección, este domingo, de las teorías de conspiración frente al... son con total educación, lo diría, tontería. Un hombre que puede aguantar todo eso. Nos llevaría a otro punto, ¿verdad?, de valer la condición que tenía nuestro Señor, pero no, te imaginas, o sea, soportar todo eso. Sí, porque nuestro Señor caminaba por lo menos 10 kilómetros diarios. No era como tú y como yo, con todo respeto, ¿verdad?, que fuimos a la sierra y ya regresamos adoloridos. Pero la dimensión de sus heridas, no solo lo quiero hablar en el plano físico y literal. La dimensión de sus heridas era por la paga de ¿qué? De todo el peso del pecado. Vuelvo a repetir, que no era poca cosa. Entonces puedes decir sanguinario y soez y casi terrible, pues ese era el justo pago, la dimensión de lo que conllevaba una deuda tan grande. No solamente las severas multas impuestas sobre los que... Mira, ¿por qué hablo de la dimensión? Porque
cuando la ley exigía de aquel que transgredía la ley, tendría consigo una, digamos, una multa. Tú hoy, hasta el día de hoy tenemos esto, lo relacionamos este punto, porque nuestras leyes también tienen esta conexión. Es decir, tú violaste una regla, eres acreedor a ¿qué? A una multa, a un ¿qué? Otro castigo, por así decirlo, ¿no? Ahora te toca pagar. Te pasaste un alto, infracción, ¿no? No cumpliste con tus obligaciones, digamos, contables, legales, ¿qué tiene? Una multa. Y a veces son multas así como que dices, wow, ¿por qué? Porque amerita el castigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no amerita un castigo oportuno, eso va a decir, bueno, aquí esto va a ser fiesta, ¿no? Esa es la intención de la ley, por eso es manejar alcoholizado, ¿sabías? O sea, no es poca cosa, la multa es grave, ¿por qué? Porque si no todo el mundo andaría, ¿qué? Bueno, si así, ¿cierto o no? Pues, ¿qué crees? Di conmigo, transgredimos. Allá atrás, dilo, transgredimos. Lo voy a decir con estas palabras. La ley universal de ofender a Dios. ¿Y cuántos saben que por mérito, es decir, justo castigo, tendría que suceder? O sea, ¿cómo te atreve alguien a ofender a Dios? ¿Sabes? Esta palabra transgredir me encanta. ¿Sabes por qué? Bueno, no me encanta en el sentido de que, ay, como, me encanta lo que significa. Porque, ¿sabes qué es? Es asociada, solamente utilizada cuando se transgrede a una autoridad. Por eso se usa esta palabra. ¡Wow! ¿Cuántos saben que ofender a la autoridad, aún en nuestro propio sistema judicial, es penado? A ver, yo te veo, se ve bien bonito cuando un padre, cuando un hijo le levanta la voz a su padre y le falta el respeto, ¿verdad? Se ve hermoso. ¿Cómo se ve? Horrible. ¿O no? Horripilante. Detestable. ¿No? A ver, yo no creas que, claro, yo veo eso, o sea, lo he visto, sí, lo he visto en la calle, lo he visto. Ni los conozco, ni son mis amigos, y ¿sabes qué digo? Canijo chamaco, ¿cómo te atreves? O sea, ¿cómo no soy tu papá para...? ¿O no? También lo has pensado, también. Porque se ve horrible que le estés faltando el respeto a una autoridad. Lo mismo cuando se ponen al tú por tú. No, mira, es otro tema. Pero te lo digo, a veces dentro del cuerpo de Cristo también se ve. Que estés hablando y tirándole al presidente, tirándole, ay, acá, se ve horrible. Horrible. Y como cristiano, te lo digo así, dejas mucho que desear si tu actitud es así. Ahí tuiteando comentarios despectivos a la autoridad. Ahora, yo sé que es otro punto, pero se lo merecen, ese es otro punto, pero es que no sabe esto. Eso no nos corresponde. Pero así de horrible se ve cuando alguien atenta contra la autoridad, sea corrupto, ese es otro tema. Que se le pone ahí al brinco, ¿verdad? A alguien que representa autoridad. Horrible, así te lo digo, se ve horrible. Pues te tengo noticias, ve la dimensión. Tú y yo le faltamos el respeto a la máxima autoridad. Nos pusimos, como decimos aquí, al brinco. Nos pusimos al tú a tú. Eso es, sí, esa es la desobediencia de nuestro pecado. ¿Verdad que a veces damos por hecho que todos sabemos esto? Pero ahora sí quiero llegar al punto. No solo quiero ver que tú percibas cuál es la culpa, quién fue el culpable por las heridas, que veas la dimensión, porque mira, ¿por qué te quiero hacer? Porque al pastor le encanta hacer sentir mal al rebaño, ¿verdad? ¿Tú crees que yo veo, Señor, vamos a elaborar esto para que se sientan bien condenados, bien, como trapeadores ahí en el piso? No.
Porque si esto lo llevamos a un correcto ejercicio en nuestro corazón, te digo algo, vas a seguir siendo la persona más agradecida del mundo. Vas a seguir reconociendo el señorío de Cristo en tu vida. Vas a seguir trabajando para Él con toda una actitud correcta. Más allá de si hace frío, hace calor, tengo ganas, no tengo ganas, estoy triste, estoy feliz. Porque lo que va a arder en tu corazón es un corazón que sabe, que entiende lo que se le perdonó. ¿Amén? Bien. Y ahora quiero llegar al punto donde ahí voy a conectar por qué estoy hablando de un poder para perdonar. Y es por esto. El significado. Ya vimos el qué, la culpa. Ya vimos también qué, la dimensión. Estos breves minutos que me restan voy a conectar lo que significa las heridas. Y me encanta, ¿sabes qué dice? Por sus heridas, ¿qué dice? Fuimos, di conmigo, sanados. Hay un poder, sí. La palabra herida en este idioma habla de una descripción, no es una descripción agradable. El significado, la palabra que pone aquí Isaías es recibir golpes a tal punto que el cuerpo entero queda cubierto con contusiones tan extremas que parece ser solo un moretón, pero detrás de esto hay una herida profunda. ¿Cómo se veía estas heridas? Cubiertas de sangre, y normalmente se utiliza la palabra llaga. Por eso dice, y por su llaga hemos sido nosotros curados. ¿Qué significa eso? El significado de esto, mira, lo voy a leer así tal cual. El castigo de Jesús fue correctivo, ¿cierto o no? Grábate eso. Correctivo, ¿por qué? Porque se tenía que... O sea, ¿tú crees que la justa ira de Dios iba a decir, no, pues ya no, porque... Pues ya, no, nunca olvides, la ira de Dios fue sobre él. O sea, lo único que, como lo dije la semana pasada, tú y yo estábamos aquí, o sea, era directo hacia aquí. ¿Y qué crees? Él dijo, que yo tomo tu lugar, te quito, te paso aquí, pero ojo, pero yo me quedo aquí. Estoy siendo claro. Y yo recibo, ¿qué? La ira de Dios. ¡Wow! ¿Sí? Ahora, eso me refiero de correctivo, es decir, un castigo que tiene como intención rectificar los errores. Como cuando tú y yo disciplinamos, bueno, no sé si tú disciplinas a tu hijo, yo sí. No es porque, me encanta andar variando a mi hijo nada más por a diestra y siniestra. No. Bueno, yo al menos quiero que sí, cuando me equivoco, porque yo soy de temperamento colérico, ¿verdad? Mi esposa, gracias a Dios por mi esposa, ahí entra yo y digo, a ver, para que la cosa sea balanceada, ¿no? Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Pero mi intención no es a diestra y siniestra, es esto. Busco rectificar que él en su entendimiento, a su escasa edad, sepa que lo que hizo no está bien. ¿Cierto? Es decir, rectificar errores, rectificar imperfecciones, rectificar infracciones. Ahora dices, ok, pero ¿en Jesús? ¿Cuáles? ¿Cometió errores? ¿Cometió imperfecciones? ¿Cometió infracciones? No había hecho nada de maldad. No hubo errores en su conducta. Y toda esa, voy a decirlo así, basura que se presenta hoy en día, porque hay una
línea donde trata de presentar a un Jesús que se casó y que tuvo hijos y que... Sí, de verdad. O sea, no sé cuánta tergiversación del mensaje central se ha ido hoy en día postulando. Mira, y está dentro de plataformas, ¿no? Y fue tan señalada hace tiempo una plataforma, hasta la quitaron, o sea, hubo tal impacto que hasta algunos dijeron, no, estamos como que nos están tirando más y vamos a bajarla de plataforma, porque presentaba a un Cristo homosexual. ¿Imaginas? Qué aberrante. Dios mío. Pero bueno, no me quiero desviar. ¿Cristo tuvo errores? No. Entonces, significado, ojo, sufrió para corregir. Wow, me encanta esto, grábatelo. Sufrió para corregir y perfeccionar al hombre pecador. Gracias, Señor. Y que esto taladre en nuestro corazón. Entonces no puedo seguir el mismo, no puede ser el mismo. No puedes, ni debes, ni deberíamos ser los mismos. Porque si entiendo que lo que sucedió en la cruz fue el más acto, expresión de que alguien sufrió y corregir, para corregir y perfeccionarme a mí, yo no puedo seguir diciendo, como dijeron por ahí, me la llevo tranqui. Perdóname, pero el Señor no vino a sufrir poquitas cosas para que tú y yo estuvemos coqueteando y jugueteando con algo tan delicado que es nuestra conducta y nuestro estilo de vida dirigido a Él. ¿Verdad que no? Vuelvo a repetir, lo que taladra nuestro corazón, sufrió para corregir y perfeccionar al hombre pecador. Pero me encanta esto que voy a terminar. De tal modo, grábate esto, familia, por favor, que su sufrimiento no terminó con el acto de sufrir. Si tú piensas que ay, Jesús ahí sufrió y ahí, pobrecito, sufre y sufre. No, no terminó con el acto de sufrir, sino que terminó, ¿sabes con qué? Con el acto de sanar. ¿Y sabes qué sanó? Al hombre quebrantado. Alguien, dele un aplauso fuerte al Señor. Vamos. Dale un aplauso fuerte. No terminó con el acto de sufrir, sino que terminó con el acto de sanar. Por eso si alguien me dice, yo no puedo lograr eso, es que no es tan difícil, tú no estás tomando en cuenta el sacrificio de Cristo Jesús. Pero es que tú no sabes las cosas que es, tú no estás tomando en cuenta, no estás comprendiendo el acto que el Señor hizo por ti. Pero es que tú no sabes lo que me hizo y mira nada más, yo no puedo hacerlo. Y tú no estás comprendiendo que por medio de su acto, de su sufrimiento, Él vino a sanar nuestros corazones. Mira, más allá, hoy en día se utiliza esta porción como para poder, con todo respeto, así lo veo, manipular un ejercicio de una sanidad física. Pero Isaías no se está refiriendo solamente a una sanidad física. O sea, vino a sanar lo que estaba quebrantado en nuestro corazón. ¿Cuántos saben que lo más difícil es sanar un corazón herido? Porque vas con el cardiólogo y no te va, no puede hacer eso, ¿verdad que no? Pues Cristo Jesús lo vino a hacer en su obra. Su sufrimiento no fue en vano, familia. ¡Vino a sanarnos! Y todo lo empezó con el sufrimiento de Cristo, familia, pero terminó con nuestra sanidad. Mira, hay una expresión válida del cumplimiento de esta palabra de Isaías. Y en este caso fue física. Mira. Y pasa este evento, gracias a Dios que no está mi suegra, voy a hacer chistes, nada, no es cierto. Pero la suegra de Pedro fue sanada. Yo le diría, ay Pedro. No es cierto, me está viendo feo mi esposa. Yo amo a mi suegra, va a ver el video. ¿Verdad? ¿Cuántos aman a su suegra? Ay, los varones. Ok. Mira lo que pasa.
Cuando Jesús llega a la casa de Pedro, la suegra de Pedro, ¿cómo estaba? Enferma en cama, con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano. ¿Y la fiebre qué? ¡Wow! Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Verso siguiente. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. ¡Wow! Y aquí es lo que me llama la atención, fíjate. Aquí viene cumplimiento. ¿Qué dice? Así se cumplió la palabra del Señor. ¿Por medio de quién? ¿Qué particular cita es esta? La que acabamos de leer. Que dijo, se llevó nuestras enfermedades y que entró nuestras dolencias. Wow. Ahora, yo creo que todavía Dios sigue sanando. Y yo creo que lo más importante, más allá de una sanidad física, es una sanidad interior. ¿Por qué? Porque yo también he visto que hay gente que se acerca porque quiere ser sanado, pero no quiere a Dios. Como los leprosos, ¿te acuerdas? La necesidad es que sí, pues porque está sanando. ¿Quién quiere no ser sano? Pero no, regresaron, querían seguir a Dios. No, porque van a volver a morir. ¿Estás de acuerdo? Todos vamos. O sea, te quitará, por así decirlo, problemas. Pero lo más apremiante es la sanidad interna, es decir, cómo eres sanado de un corazón terco y duro que se niega a creer en el Evangelio, que se niega a creer en la obra de Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que esa enfermedad es más fuerte? Hay una enfermedad mucho más fuerte, peor que el cáncer, peor que el SIDA, no sé, peor que que COVID-19, de verdad, de la cual todos nos deberíamos estar bien atendidos si alguien se llama pecado. Por eso, qué importante, familia, entender que en este tema, mira, lo que la cruz viene es un poder para poder perdonar. Mira, Primera de Pedro, el mismo apóstol Pedro, en su carta, capítulo 2, verso 24, con esto voy a ir terminando, hace notoria nuevamente esta segunda verdad que estamos terminando. Y él lo dice con estas palabras, Primera de Pedro 2:24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar, ¿qué? Muertos al pecado. Ahí está. Lo más valioso que es, no, mira, con todo cariño, yo voy a seguir orando por tu sanidad física, si tienes cáncer, si tienes algún tumor, si tienes yo sí creo que Dios puede sanar. Pero también creo que tal vez va a usarla los doctores, va a usar la medicina. ¿Estás conmigo? Va a usar una cirugía. O sea, ¿por qué el afán de poner, verdad? Sánalo ahora. O sea, yo respeto eso, pero no lo comparto. ¿Sí? Porque las formas dependen de Dios. Dios, ¿sí me explicó? No, o sea, ¿por qué la intención de establecerlo? Dios nunca sanó a un apóstol Pablo, ¿te acuerdas? O sea, hay propósitos. Y la misma escritura habla, ¿verdad? Del cual es el propósito, ¿verdad? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Wow. Por eso, familia, vuelvo a resaltarlo. Dios puede sanar, claro que sí. Y si no es como tú piensas, gloria a Dios también. ¿Estás conmigo? Ya no, y ahí ya no, ¿verdad? Claro que sí. Y si tienes que terminar tus días por esa enfermedad, te digo algo, esa enfermedad no determina el último día de tus días. Solo Dios puede hacer eso. Ahora, por eso me encanta cómo Pedro lo presenta. Para que nosotros podamos estar muertos ¿al qué? Al pecado, familia. Ese sí es el cáncer que hay que extirpar entre nosotros. Eso es lo que sigue haciendo tanto daño a su iglesia.
Eso es lo que sigue siendo nuestro, como dicen, talón de Aquiles. Eso es lo que seguiremos buscando erradicar de nosotros, familia. Porque, ¿verdad? Qué terrible es, por ejemplo, ¿verdad? Que el día de mañana te enteres, fulano de tal, ¿qué crees? Estaba en pecado. Se cae su credibilidad, ¿es cierto o no? Se cae su testimonio, se pierden tantas cosas hermosas que Dios estaba haciendo por una falla moral. Y así como lo podemos decir, imagínate si el día de mañana tú dices, ¡eh! ¿Y eso que iba a creación y vida ojo de agua? Pues también no estamos exentos. Y vivir, no solo muertos al pecado. ¿Qué dice? Y vivir. Entonces no se trata de como que nomás ahí la llevo, ahí como que no. ¿Verdad? Ahora, por eso la importancia de tomarme esos minutos de cómo reflexionas cada vez más la obra de Cristo, la muerte de Cristo, el significado de su sacrificio, o sea, todo lo que acabamos de ver, con la intención de que podamos vivir para lo que es recto. Y me encanta, porque esa es la misión. Lo que dije hace un momento, Pedro lo dice, por sus heridas, ¿qué dice? Son sanados. ¿Cuántos lo podemos creer? No solamente fueron ahí porque quedara expuesto, no. En su sufrimiento, en sus heridas, que ha sido sanado. Antes eran como ovejas, dice Pedro, que andaban descarriadas, todos nosotros. Sí, así andábamos. Pero hay grandes noticias. Pero ahora han vuelto, ¿a quién? ¿Quién es nuestro pastor? ¿Y qué es? El guardián de nuestras almas. Con esto termino y vamos a orar. Todo empezó con el sufrimiento de Cristo, pero terminó con nuestra sanidad. ¿Cuántos dan gracias a Dios por lo que sucedió en la cruz? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor.